Buenas tardes. Tenemos el honor y agrado de invitarlos a participar del segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial 2023-2. En este, hablaremos sobre la Constitución Política de Colombia y la estructura del Estado. Tendrá lugar el día martes 17 de octubre en el Salón Scale Up 101 del edificio E desde las 3 de la tarde hasta las 4. Presentan el Dr. Andrés Suárez y el Dr. Mateo Puentes. Los esperamos. Buenos días. Sean bienvenidos todos al segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial 2023-2. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia, tal y como es la Constitución Política de Colombia y la estructura del Estado. Bienvenidos. De acuerdo contigo, Mateo. Pues dándonos cuenta de esto, la Constitución es desconocida por los colombianos, como su estructura y cómo se compone. Por eso es bueno profundizarla, abarcarla y asimismo detallarla en sus partes más importantes. Es correcto, Andrés. Cabe recalcar que la Constitución Política de Colombia es la base legal que rige la organización del Estado colombiano. Asimismo, los derechos y deberes de cada uno de los ciudadanos y además los principios fundamentales que guían la vida tanto política como social del país. Así es, Mateo. Es bueno consultar con las personas qué piensan y cuál es su percepción frente a la Constitución Política de Colombia y asimismo a la comunidad del común, asimismo grandes funcionarios y otras personas que son partes fundamentales en nuestro país y en nuestra institución. Me parece muy bien, Andrés. Vamos a la calle a preguntarle a las personas qué es lo que opinan del tema. Alex. De la Constitución Política, ¿qué conocimientos tienes? ¿Qué piensas? ¿Qué deberías cambiar? ¿Qué tal no? Cuéntanos. Pues lo único que sé de la Constitución Política es que pues tiene los derechos y los deberes que tenemos que cumplir nosotros como pues ciudadanos, ¿no? Que se habla mucho del tema porque pues no se respeta, es lo que más o menos tiene uno. La verdad no me interesa matarme la cabeza con esos temas, pero sí sé que se pelea mucho por la Constitución y por los derechos, tanto los derechos como los deberes que tenemos nosotros, es eso. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos acá con Alberto Palacio. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. De acuerdo al Congreso, en la Universidad Militar que estamos realizando, vamos a preguntarle al caballero cómo se constituye o cómo se define la Constitución Política de Colombia. Pues la Constitución Política de Colombia, pues primero fija los lineamientos, las políticas, leyes que hacen regir un Estado de Derecho que prima en democracia, en este caso el Estado de la Constitución colombiana. La Constitución colombiana, pues básicamente fija las tres ramas, que es, pues como su bien lo dice, el legislativo, el ejecutivo y el Estado, pues judicial. Exactamente. ¿Y qué opinas o cómo crees que está la Constitución ahora mismo? ¿Qué crees que se debería hacer o qué cambios le harías? Primero que todo, yo creo que la Constitución pues es muy extensa y eso hace que a nivel de leyes, en algún momento que se cometa alguna infracción o algo, a nivel de leyes, pues sea muy fácil poder manipular dicha Constitución para bien o para mal. Yo creo que la Constitución colombiana debería reducirse en cuanto a límites de leyes, por ejemplo, como la Constitución de Estados Unidos, y que lleguen a unos puntos muy claros donde sea fácil para el ciudadano entender la Constitución, como así para la rama ejecutiva o en dado caso, pues los altos gobiernos. Bueno, realmente el conocimiento que tengo de la Constitución Política es que como tal se dio por la séptima papeleta en una asamblea constituyente en 1991. Actualmente se divide en cuatro fragmentos: principios, derechos fundamentales, derechos sociales y estatuto internacional.
la Constitución ha representado varios matices en el hito de Colombia. Trajo algo que realmente no fue fundamentado en Colombia, sino que vino de la Constitución de Weimar en Alemania en 1942 y se trajo de México de la Ley de Amparo, artículo 234 de la Constitución mexicana o Estados Federados Mexicanos. Cuando acá entra como tal el artículo 86, la tutela entra a ser básicamente uno de los estándares, pero entra realmente a ser una constitución social que brinda beneficios a lo que en ese entonces pedía la nueva constitución. La constitución de 1886 básicamente fue una constitución anacrónica realmente a lo que era la directriz conservadora. Hoy con esta constitución revivimos realmente un acontecer social en el cual había diferentes factores, desde la izquierda, derecha, diferentes ideologías, que realmente generó un contexto que la gente presentía que podía ser satisfactorio. En 1990, durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución. Este hecho fue importante, pues la Corte Suprema reconoció la voluntad política para crear una asamblea constituyente que se conformó el 9 de diciembre de 1990. La constituyente incluyó 70 delegados de diferentes partidos políticos, representantes de partidos políticos tradicionales, el M-19, 12 representantes de los indígenas y representantes de grupos guerrilleros. De esta forma, la nueva Constitución fue promulgada o nace el 4 de julio de 1991. Recordemos que Colombia había tenido anteriormente 9 constituciones nacionales. Se estableció un Estado social de derecho. El Estado está obligado a crear y cumplir unas normas que apunten al desarrollo y la justicia social. Se adoptaron medidas neoliberales que han llevado a la privatización de la educación, la salud y los servicios públicos. Consagró un modelo de economía de libre mercado. Creó nuevos cargos como los de vicepresidente de la República, fiscal general y defensor del pueblo. Descentralización territorial, organización por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Formación de instituciones que apoyan a la rama judicial. Reconoció la diversidad étnica y cultural. Creó mecanismos para la defensa de los derechos. Estableció mecanismos de participación como el plebiscito y la revocatoria del mandato. Ampliación de la elección popular de gobernadores, alcaldes y miembros de asambleas y consejos. Política de Colombia creo que ha sido como la más grande manifestación que hemos tenido del pueblo dentro de nuestra organización administrativa y en general de la administración que tenemos en nuestro país. Partimos del año 91 y digamos que nace de este movimiento, de este inconformismo y también pues digamos que es como la recolección de diferentes nociones que se tenían en el momento y diferentes movimientos que convergen en este punto, ¿no? Recordemos que aquí está la consolidación de nuestra nación como un Estado social de derecho, que cambia pues un poquito el paradigma que se tenía de Estado de Derecho. Entonces ahora recordemos que es básicamente el Estado trabajando para sus ciudadanos. Entonces es una noción principal. Considero que frente a su estructura, considero que es un documento firme, es un muy buen documento. Creo que se sentaron bases importantes para contemplar no solamente lo que se tenía en ese momento,
momento, sino lo que se viene desarrollando actualmente. Digamos lo que pues, abrimos la puerta a cosas que vienen aquí en el futuro, que hemos visto que se han podido ratificar de una u otra forma, pero igual hay que, digamos que proteger los principios y valores que contemplan para la consolidación de nuestra nación. Ok, creo que el cambio grande no lo considero. Es más de Preguntar pronto qué poquito a conoces poco sobre la con Constitución actualización. Política de Colombia. Debemos empezar a contemplar no solamente los derechos, llamémoslo de primera y segunda generación, tenemos que empezar Buenas a abrirnos tardes. un poquito más, de pronto meterle un Sobre la poquito más a robustecer, digamos, los ¿Qué mecanismos de sabes más o defensa menos? en ¿Has cuanto escuchado al sobre tema ella? ambiental en nuestro país, que No, pues, la es un tema verdad. crítico que lo veo y que veo que tenemos la puerta un poquito abierta. Pero el resto considero que es un documento firme, en papel es muy bueno, Bueno, nos no, falta son un como poquito una de especie hacerlo de, como de valer. reformas que las quieren cambiar, quieren con el nuevo gobierno, quieren hacer una serie de cambios, reestructuras, no sé, la verdad que no se entiende y no está como claro en los términos. Sé que aquí hay el poder legislativo, el judicial, las asambleas, hay los diputados, concejales, hay todo eso, como en otros países, pero realmente como tal, qué es lo que van a cambiar o qué es lo que van a reestructurar, no tengo claro. Hablan de muchas cosas, hasta de las guerrillas, de las cuestiones de la paz y toda la cosa, pero en realidad no hay puntos como específicos de qué es lo que quieren cambiar en la Constitución. Como te dije, soy venezolana y cuando el gobierno comenzó con esos cambios, lo primero que fue el cambio que hicieron fue el periodo que puede tener el presidente en el poder, fue lo que nos, como decirlo, arruinó, lo que nos fue un desastre total, porque ya eso le daba mucho poder a ese presidente fallecido, que es Chávez, y nada, lo mismo está pasando con Maduro. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. ¿Qué es lo que quiere cambiar en la Constitución? Es una ley, una norma que debe tener todo país y debe estar bien estructurada, ¿vale? Tiene que tener sus buenos capítulos, buenas enmiendas, todo bien enmarcado y claro, que el pueblo entienda qué es lo que que dice cada artículo, que lo entiendan, porque hay muchos que no la interpretan como debe ser. Entonces, eso da a que el que hace la ley, el que la cambia, lo haga a su conveniencia, ¿vale? Entonces, nada, es eso que es lo que te puedo decir. Yo actualmente ostento el cargo de alcaldesa municipal estudiantil. Básicamente, yo me encargo de cumplir las mismas funciones que cumple el alcalde Luis Carlos, como realizar un plan de desarrollo, ejecutar diferentes actividades y proyectos en pro de la población que represento, que en este caso son los estudiantes. Nosotros pues somos parte del gobierno municipal estudiantil, que es básicamente el reflejo de la alcaldía. Tenemos diferentes secretarios. En mi caso yo tengo 11 secretarios y un director, y tenemos también un consejo estudiantil. La Constitución Política de Colombia yo creo que es más que verla como un acto legislativo, que eso es lo que es digamos que la normatividad que va a regir al país, es más como un acto histórico. Yo creo que también es importante rescatar cómo fue que nació la Constitución del 91 y la manera en la cual simboliza esa unidad entre los diferentes actores del conflicto armado y cómo logramos llegar a un consenso y logramos llegar a un documento que fue capaz de plasmar el avance que se quiere buscar para el país. ¿Qué conocimiento tienes acerca de la estructura orgánica del Estado? Bueno, yo sé que el Estado se divide primero en las ramas del poder público y en las organizaciones estatales. Entonces, las ramas del poder público son legislativa, ejecutiva y judicial. Y por otro lado, las organizaciones estatales son aquellas que son digamos que también trabajan como funcionarios públicos, pero que se encargan de la veeduría de las ramas del poder público, razón por la cual no son directamente empleados del Estado, ya que se encargan como de ser un ente imparcial para determinar si se están cumpliendo o no las funciones propias de cada rama del poder público. Bueno, yo creo que el hecho de darle a los colombianos muchas más libertades de las que se tenía con la Constitución del 86. Yo creo que es importante como ese avance de Colombia, a llamar a Colombia un Estado social de derecho. Creo que es importante el rescatar el enfoque en derechos humanos, en pluralidad y en participación
participación ciudadana. Yo creo que ese ha sido el avance más grande y que nosotros como colombianos nos otorga libertades y derechos que van acordes a los tratados internacionales y sí que pues obviamente nos dio más libertades que la constitución anterior, que estaba basada como en los ideales conservadores de la época del siglo antepasado. Cordial saludo, queridos estudiantes, es un gusto encontrarme con ustedes nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre la estructura del Estado colombiano. Bienvenidos nuevamente a mi canal. La estructura del Estado colombiano está compuesta por: primero, las ramas del poder público. Segundo, los órganos autónomos e independientes. Tercero, la organización electoral. Cuarto, los organismos de control. Quinto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto a las ramas del poder público, el Estado colombiano posee 3 ramas: rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. La rama legislativa es la encargada de, primero, formular las leyes; segundo, ejercer control político; y tercero, reformar la constitución política. La rama legislativa está representada a través de una corporación pública colegiada de elección popular, denominada como Congreso de la República. A su vez, este Congreso se compone primero por el Senado de la República y segundo por la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva es la encargada de, primero, ejecutar las actividades administrativas de nuestras instituciones públicas; segundo, dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado; y tercero, propender por el bienestar general de todos los colombianos. La rama ejecutiva está encabezada por el presidente de la República, quien ejerce como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa al interior del Estado colombiano. La rama ejecutiva posee un sector central, un sector descentralizado y 3 órdenes administrativos. Primero, el orden nacional; segundo, el orden departamental; y tercero, el orden municipal. El sector central del orden nacional se compone a su vez de, primero, los ministerios; segundo, los departamentos administrativos; tercero, los consejos superiores de administración; y cuarto, las denominadas unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Bueno, muy buenas tardes, buen día para todos. Mi nombre es Ariana Gómez, en el momento soy secretaria de Salud Municipal Estudiantil del municipio de Chía, Cundinamarca. Soy estudiante, curso en el grado 10º. Para mí, lo que tengo entendido, es que son una entidad pública que ejerce en la administración del gobierno municipal público. ¿Y como qué organismo del Estado conoces o en cuál desempeñas? Santiago, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué te desempeñas actualmente? En este momento soy secretario de Educación Estudiantil y me dedico a escuchar a los estudiantes tanto en conformidades como solicitudes en cuanto a la educación de nuestro municipio. En base a mi experiencia como habitante de Colombia, un poco ignorante respecto a la situación política, no sabría decirte con certeza qué cambiaría. Pues me gustaría agregar un poco más de participación y relevancia a los jóvenes y menos limitaciones para estos. ¿Qué podrías añadir de esta? ¿Qué sientes que tal vez le hace falta o que ves en el país que tal vez no aplique en la Constitución? Gustaría más que se tomara en cuenta a los jóvenes y tras el hecho que se les diera como mecanismo de participación como al que yo pertenezco, un presupuesto propio, porque es algo que se escasea demasiado. Mi nombre es Nicole Espina, tengo 16 años y me dedico actualmente en cuanto a temas políticos.
Hago parte de una estrategia de la administración municipal de Chía que se llama Gobierno Municipal Estudiantil y formo parte de la mesa directiva del consejo, soy la presidenta. Pues soy estudiante de grado 11 en el Colegio Nacional. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia? No, es una experiencia que viene contenida de mucho aprendizaje realmente. Estamos constituidos pues de una forma muy similar a la de la administración, entonces tenemos digamos que acceso a varios entes, a varias formas de aprendizaje público, que es básicamente esto, gestión pública, y que estamos muy encaminados con muchos de nuestros proyectos de vida frente a estas cosas. Varios de esta estrategia salimos ya encaminados a saber a qué nos queremos dedicar, entonces es algo que nos llena de mucho aprendizaje. Vale, perfecto, Nicole. El día de hoy estamos preguntando un poco acerca de los conocimientos de las personas sobre la estructura orgánica del Estado. Cuéntanos un poco sobre ello. Yo conozco que está dividido pues por ramas del poder público, que son la rama legislativa, ejecutiva y judicial, y pues los organismos de control. Y dentro de esos organismos de control, bueno, hablemos un poco sobre la registraduría. ¿Qué nos puedes contar sobre la registraduría? ¿Qué impacto crees que tiene? También, ¿qué piensas sobre si las personas realmente saben qué función tiene como tal la registraduría? Pues yo conozco que la registraduría es un organismo independiente que pues está enfocado en la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales dentro de un territorio. ¿Qué impacto tiene socialmente? Pues de hecho creo que es algo muy importante, que el conocimiento debería ser muy amplio, porque nosotros justo en este momento estamos casi que próximos a un proceso de elecciones territoriales, entonces creo que es importante que nosotros conozcamos qué mecanismo está encargado de la transparencia de estos procesos como tal. Entonces que sea algo que sea como de conocimiento, pues además también debería ser cultura general, es algo que nos rige a nosotros públicamente. ¿Y de pronto tienes alguna idea o de qué forma crees que las personas podrían enterarse un poco más acerca del funcionamiento de la registraduría? Yo realmente siento que el tema del conocimiento se debe dar a través de formas visuales, no sé, siento que a nosotros como organismo administrativo nos ha servido mucho el tema de los videos, el tema de los pósters, pero pues digamos que es algo que poblacionalmente no se le puede llegar a todo el mundo, todas las personas tienen una forma diferente de darse a conocer pues con la información, entonces sí siento que para apuntar por ejemplo a nosotros que somos jóvenes, sí sería un buen mecanismo el tema de las redes sociales, que tienen un muy buen auge, el tema del ABC, que es una estrategia que utilizamos mucho también, en el que se puede hablar pues digamos de los diferentes mecanismos, porque pues también está la personería, tenemos pues la Contraloría, entonces digamos que siento que visualmente se puede hacer algo con pósters, con afiches, con esas cosas, videos. Con todo el tema que venimos trabajando, nos surge una pregunta. ¿Será que en la cotidianidad se pueden llegar a presentar casos en donde se vulneren los derechos a las personas que consagra la Constitución Política de Colombia? Bueno, claro que sí. Por eso acá tenemos una invitada muy especial, el cual nos puede compartir su caso y cómo ella abarcó y profundizó y qué medidas tomó frente a esto. Hola, buenas noches a todos. Estamos acá con Ana en el segundo Congreso Internacional sobre la Constitución Política de Colombia. Ana, cuéntanos cómo fue que se te vulneraron tus derechos y qué hiciste frente a esto. Bueno, muchas gracias Andrés por darme la oportunidad, por este espacio para que se conozca mi caso. Yo trabajaba en la empresa Flores Ramírez SAS y siento que mis derechos fueron vulnerados desde el punto de vista laboral porque se me despidió cuando tenía 4 meses de embarazo, así como también hago pues pública esta denuncia en el sentido de que no me reconocieron horas extras trabajadas, ni dominicales, ni recargos nocturnos, de acuerdo con los turnos que yo desarrollaba en la oficina y en el trabajo. Bueno, muchas gracias Ana. ¿Y qué medidas tomaste frente a estos? ¿Qué hiciste frente a esta problemática? Gracias. Sí, yo me dirigí directamente a la oficina de trabajo del Ministerio de Trabajo por recomendaciones de unos compañeros. Establecí una denuncia, una petición, un reclamo en donde manifesté pues las novedades que ya les comenté y pues ellos están en este momento en proceso de investigación y de notificación a la empresa. Bueno, muchas gracias Ana, gracias por contarnos aquellos hechos
y por compartir tu situación acá en el segundo Congreso Internacional. Esperamos verte acá nuevamente. Resulta increíble que al día de hoy se sigan presentando este tipo de situaciones. ¿Qué tal si consultamos con un experto en el tema? ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre este interesante tema que estamos trabajando el día de hoy? Bueno, claro que sí. Asimismo, pudimos compartir espacio con el doctor Jorge Méndez, el cual nos pudo ayudar y colaborar frente a diferentes temas y nos compartió diferentes ideas frente a esto. Buenas tardes a los televidentes. Estamos acá en su noticiero. Buen día. El día de hoy, en nuestra segunda edición del Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial, estaremos tocando un tema de suma importancia, tal y como lo es la Constitución Política de Colombia y su estructura del Estado. Para ello, estaremos con la participación de un invitado muy especial, el doctor Jorge Méndez Mota. Doctor Jorge, bienvenido. Cuéntenos cómo se encuentra. Bueno, buenas tardes, Andrés Santiago, Mateo, y para todos muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, y dispuesto para lo que ustedes requieran. Muchas gracias, doctor Jorge. Por favor, cuéntenos un poco sobre usted, acerca de su formación profesional, a qué se dedica actualmente, cuánto tiempo lleva en su ocupación y qué es lo que más le gusta de ella. Bueno, muchas gracias, Mateo. Bueno, como ya lo dije, mi nombre es Jorge Enrique Méndez. Soy abogado, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en pregrado, con posgrado en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia y con posgrado a nivel de maestría en contratación estatal, también de la Universidad Católica de Colombia. Pues estamos ejerciendo nuestra profesión desde hace 24 años como abogado litigante y como asesor en entidades del orden público y de carácter particular también. Pues lo mejor que le puede pasar a uno es ejercer esta profesión del derecho, porque nos permite con responsabilidad social prestar un servicio a la comunidad y también poder aportar al crecimiento y a tener un país mejor. Muchas gracias, doctor Jorge. El día de hoy estamos hablando sobre la Constitución Política de Colombia, abordando un poco sobre ella. Así que para comenzar, quisiéramos preguntarle qué apreciación tiene usted sobre la Constitución del 91, teniendo en cuenta también que antes de esta Constitución la última fue la de 1886. ¿Qué es lo que usted principalmente destaca de esta Constitución del 91? Bueno, Mateo, yo pues no, todavía estaba muy chiquito con la Constitución del 86, pero en nuestro estudio tuvimos que hacer un análisis acerca de una comparación entre ambas cartas políticas. Yo creo que sin duda el principal avance de la Constitución de 1991 frente a la del 86 fue hacer de Colombia un Estado social de derecho. Y eso pareciera fácil decirlo, pero tiene una gran implicación, porque pasamos de ser un país o un Estado en donde lo más importante eran las instituciones y las estructuras rígidas y monolíticas del Estado, y de ese Estado pasamos a ser un Estado antropocéntrico, es decir, un Estado en donde lo más importante es el ser humano, en donde las instituciones tienen que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las instituciones. Y precisamente la Constitución del 91 estableció unos mecanismos para hacer realidad esos postulados. Entonces, digamos que el principal salto que se dio de esa Constitución del 86, muy garantista, que consagraba de una manera inclusive muy bien redactada los derechos fundamentales, los derechos sociales, a la Constitución que tenemos hoy en día, es precisamente esa función de toda la institucionalidad al servicio del ser humano, o sea, lo que nosotros podemos llamar como un Estado social de derecho. Pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. En
Iniciamos por la definición y decimos que la Constitución es el conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales reguladoras de la organización y el ejercicio del poder, garantizadoras de derechos y libertades de las personas y de sus grupos. También se dice que es el conjunto de normas dentro de las cuales se circunscribe el campo de acción de la autoridad, haciendo ilegítima su actividad fuera de tales límites. A la Constitución también se le considera ley de leyes, ley fundamental, norma superior y carta magna. Es decir, a la Constitución se subordinan todas las leyes cuyo control corresponde generalmente a una Corte Constitucional, como en el caso de Colombia, para determinar su concordancia con esta exequibilidad u oposición a la misma, es decir, inexequibilidad. También se le considera norma superior o norma de normas porque rigen a una sociedad y un gobierno en un territorio determinado. Asimismo, la Constitución expresa el ordenamiento jurídico de un Estado. ¿Y por qué es un ordenamiento jurídico? Porque es de los derechos y deberes de todos esos elementos que integran la sociedad, y político porque es en orden al bien común de la sociedad política. También se dice que el ordenamiento jurídico es parte fundamental que integra un Estado moderno. El Estado nace y se estructura gracias a una Constitución, cuya existencia no garantiza su materialización. La Constitución es la fuente de un conjunto inagotable de normas centradas en valores, sin las cuales no se puede hablar de que exista un Estado constitucional propiamente dicho. Bueno, doctor, y cuéntenos, ¿cuáles son los principales elementos que componen la estructura de la Constitución Política de Colombia y cómo se pueden relacionar entre sí? Pues para establecer el marco legal del país. Bueno, Andrés Santiago y Mateo, lo primero que tenemos que recordar nosotros es que la Constitución Política es la carta de navegación de un país. Es decir, la Constitución Política es como ese documento fundamental que orienta filosófica y políticamente un país. De ahí la importancia de nosotros conocer la Constitución Política como una herramienta, como una brújula, como una guía hacia la cual, en cuyo cumplimiento deben apuntar todas las instituciones del Estado, desde la más pequeña hasta la más importante. Entonces, podríamos decir que esa estructura de la Constitución Política arranca con un preámbulo. Ese preámbulo es como la enunciación filosófica fundamental que trata de arropar y de englobar todo lo que el enfoque que va a tener la Constitución. Esta Constitución tiene 13 títulos, tiene 380 artículos y inicialmente tenía 67 artículos transitorios. Esta Constitución establece unos postulados fundamentales, establece unos derechos, pero también establece unos deberes de los ciudadanos, establece unos principios fundamentales, establece unas garantías, unos deberes habitantes del territorio, unos derechos colectivos, pero también establece y define la estructura general del Estado en cuanto a sus principales instituciones, establece también la participación democrática, lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana y todo lo que tiene que alrededor de hacer efectivos o los mecanismos ciudadanos para hacer efectivos los derechos que ella misma consagra. Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona, en razón a su dignidad humana. De allí que se puede afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Entonces podemos concluir que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En la Constitución Política los derechos fundamentales se encuentran establecidos del artículo 11 al 41, iniciando por el derecho a la vida, continuando el derecho a la integridad, el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad, el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el habeas data, la libertad de conciencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición a la esclavitud, derecho a la honra, libertad de cultos, libertad de expresión e información, libertad de locomoción y residencial, derecho a la paz, derecho de petición, libertad de enseñanza, derecho al trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, derecho a doble instancia, libertad personal, habeas corpus, derecho al debido proceso, derecho a reunión, derecho a la asociación, derecho de sindicalización, derecho de asilo
y derechos políticos, y el artículo 41 que contempla que en todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución. Sobre los criterios de identificación de los derechos fundamentales, en la sentencia T227-2003, la Corte Constitucional expresó que los derechos fundamentales son aquellos que se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana, pueden traducirse o concentrarse en derechos subjetivos y encuentran consensos dogmáticos jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad. La Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto a diferentes mecanismos y acciones constitucionales para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, consagrados en la misma Constitución Política, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Por eso encontramos primero que todo el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, y una de las acciones más importantes, la acción de tutela, al igual que las acciones populares y de grupo, y acción de cumplimiento. Bueno, claro que sí, doctor Jorge. Y pues asimismo, de esta misma, ¿cómo podemos pues interpretar o cómo se puede diferenciar la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución Política de Colombia? Pues partiendo de pues una parte importante que es el sistema legal y político del país. Bueno, Andrés Santiago, es importante entender que cuando hablamos de parte dogmática, cuando hablamos de dogmas, hablamos de principios, hablamos de orientaciones filosóficas. Y en la parte dogmática de la Constitución Política quedaron garantizadas o quedaron contenidas, mejor, o consignadas todas las garantías individuales. Es donde se reconocen las libertades, los derechos sociales y todo lo que tiene que ver con ese enfoque de lo que hablamos hace un momento, de las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos del territorio nacional. La parte orgánica, como su nombre lo indica, ya tiene que ver más con la división de poderes, tiene que ver ya específicamente con el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado, es decir, cómo el Estado se divide sus poderes en la rama legislativa, ejecutiva, judicial, cómo se dividen las instituciones, cómo funciona el Estado, como su nombre lo indica, ya la parte orgánica, es decir, de órganos, cómo funciona a nivel global nuestro sistema en Colombia. ¿Por qué son importantes en el marco del sistema legal y político del país? Porque son los que dotan de un marco general que orienta todo el funcionamiento del Estado. Si ustedes se remiten al artículo 209, se establecen los principios con los cuales debe funcionar desde el más importante de los ministerios hasta la inspección de policía más pequeña que hay en el país. Esos principios fundamentales son los que orientan toda la actuación del Estado que están contenidos en el artículo 209. Por eso son importantes tanto la parte dogmática como la parte orgánica, ya que una establece el marco y establece el marco para el funcionamiento legal y ya lo demás establece las funciones, cómo el Estado debe atender todas las necesidades de los ciudadanos y cómo debe orientarse cada una de esas actuaciones hacia el cumplimiento y la obtención de los fines esenciales del Estado, que también están definidos en la misma Constitución. Andrés Santiago. Claro que sí, doctor Jorge. Y pues en términos de procedimientos y requerimientos para reformar la Constitución, y si conoce de alguna reforma significativa, ¿cómo se llevó a cabo pues en la historia del país y pues con qué finalidad se realizó esta reforma o cómo se puede llevar a cabo esa reforma y por qué? Bueno, claro, muy importante esa pregunta, Andrés, porque la Constitución, digamos que establece el cimiento fundamental del Estado, pero ello no quiere decir que estén escritas sobre piedra, es decir, que sean inmodificables, porque pensar en eso sería pensar tanto como que las sociedades no cambian. Y si ahorita hace un momento que Mateo me preguntaba, hablamos de la Constitución del 86 frente al 91, precisamente esa ha sido una de las reformas más importantes, o por lo menos la que nos ha tocado vivir a nosotros, que fue ese cambio de paradigma de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho. En cuanto a los procedimientos, pues tenemos que el Congreso tiene la potestad para hacerlo a través de un acto legislativo, pero también se establecen los mecanismos constitucionales para que
Los ciudadanos lo pueden hacer a través de referendo, a través de plebiscito, mediante convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, todo siempre dentro de un marco de legalidad y de un marco constitucional y bajo la tutela y salvaguardia de la Corte Constitucional, que es la encargada de hacer ese filtro a esas modificaciones, porque debemos entender que una modificación de la Constitución no es algo que se dé de la noche a la mañana. Si ustedes recuerdan, hemos tenido muchos intentos de modificación de la Constitución, de enmiendas, porque una cosa es cambiar parte de la Constitución, otra cosa es cambiarla toda. En la Constitución del 91, recuerdan ustedes que vino una Asamblea Nacional Constituyente y se cambió toda la Constitución. Pero esa Constitución del 91 ha tenido también modificaciones en las cuales han habido cambios fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, incorporar la reelección presidencial, que después volvió a ser modificada para haberla quitado. Ha habido intentos, por ejemplo, de establecer la pena de muerte para violadores de menores como una modificación a la Constitución. En algunas oportunidades, la Corte Constitucional ha avalado, digamos, esos trámites modificatorios, en otros no. Entonces, en cuanto a eso tiene que ver, es muy importante que el poder reside principalmente en el pueblo, ¿sí? El poder constituyente primario, pero también el poder constituyente delegado a través de los congresistas que tienen iniciativa para reformar la Constitución. Pero la principal garantía que existe es que está la Corte Constitucional, que es la que hace un filtro de forma y de fondo a las posibles reformas constitucionales que se presenten. Claro que sí, doctor Jorge. Bueno, doctor Jorge, y pues a partir de esto, ¿usted qué artículos puede destacar de la Constitución y pues, o qué artículos también podemos destacar que sean importantes aplicar algunos cambios o que tengan ya, como se diría coloquialmente, ya tienen como unos huecos, unas fallas y estos deberían cambiarse? Santiago, pues esa pregunta es un poco compleja, es un poco difícil, porque los momentos históricos del país son cambiantes. Fíjate que cuando aparece, por ejemplo, un caso de violación de menores o un caso, por ejemplo, de muerte de menores con violación, entonces todo el mundo sale, no, pena de muerte para los violadores, y entonces se genera todo un movimiento de opinión o una matriz de opinión. Pero la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable y que está proscrita la pena de muerte. Entonces, se generan más que todo son movimientos políticos. Yo creo que más que cambiar algunos artículos, yo creería que lo que debemos buscar es hacer cumplir los que ya existen, ¿de acuerdo? Porque la Constitución Política del 91 es muy buena y las enmiendas que ha tenido en su mayoría son muy buenas. Lo que tenemos que, más que buscar, es que estarla cambiando, estarla modificando. Lo que tenemos que hacer es hacer que lo que está escrito se cumpla, ¿sí? Ahí hay mecanismos muy valiosos de participación, las acciones populares que han sido venidas a menos, las acciones de grupo, por ejemplo, la misma acción de tutela, que ha sido uno de los principales avances. Para mí la acción de tutela es uno de los estandartes de esta Constitución, porque le ha permitido a mucha gente proteger sus derechos fundamentales de una manera pronta y efectiva. Entonces, la respuesta sería, Santiago, más que destacar un artículo, porque todos son importantes, o más que pedir cambios en algunos de ellos, yo lo que propondría desde mi posición y desde mi conocimiento de la Constitución es buscar el cumplimiento efectivo de esos derechos y garantías que están contenidas en la Carta Política de Colombia. Bueno, doctor Jorge, y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué organismos o qué entidades pues, son responsables de interpretar y velar por la Constitución en Colombia? Bueno, esa pregunta es muy importante. Yo creo, Santiago, que todos los organismos, todas las entidades públicas, inclusive extendiendo ese deber a entidades privadas, nosotros somos responsables de cumplir la Constitución. Ahora, ya puntualmente frente a la pregunta que su merced me hace, en el sentido de cuál es la entidad responsable de interpretar y velar por la Constitución Política de Colombia, pues está la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política de Colombia de 1991 con el fin de hacer cumplir sus disposiciones y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se encuentra ubicada en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en el centro de Bogotá. La Sala Plena de la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados que tienen un periodo de 8 años. Su elección la hace el Senado de la República de ternas enviadas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, según lo consagra el artículo 239 de la Carta Política. Sus funciones están descritas en el artículo 241 de la Constitución y para llevar a cabo esta labor realiza el control de las reformas constitucionales y de las leyes y decretos con fuerza de ley que demandan los ciudadanos, de las leyes que aprueban tratados internacionales, de decretos que se dictan en estados de excepción, de proyectos de leyes estatutarias y de proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno Nacional. Vale, claro que sí, doctor Jorge. ¿Y cómo se destaca el Congreso de la República en la elaboración y la reforma de la Constitución? ¿Qué objetivo tiene el Congreso de la República en este? El Congreso de la República, recordemos que es ese poder constituyente delegado, es decir, el Congreso de la República es la representación del pueblo porque es escogido por el pueblo. Entonces, es muy importante y tiene mucha preponderancia porque al ser una muestra representativa del pueblo en el Congreso, recordemos que el Congreso ahora tiene representación de etnias, de minorías, tiene representación de grupos de género, tiene representación, bueno, de una cantidad, de una variopinta de sectores del país, que debe estar encargados de representar los intereses de cada uno de esas comunidades. Por lo tanto, el Congreso de la República tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad en su momento de proponer, formular y tramitar reformas a la Constitución a través de actos legislativos. Ellos son encargados de las reformas a la Constitución a través de un procedimiento especial de actos legislativos. ¿De acuerdo? Entonces, es un papel preponderante definitivamente por ser el poder constituyente delegado y por estar contenida expresamente esa potestad y esa facultad en la Constitución Política de Colombia. Claro que sí, doctor Jorge. Y además de esto, ¿qué derechos fundamentales considera de suma importancia conforme al artículo 11 al 41 de la Constitución? Bueno, del artículo de 11 al 41 de la Constitución, realmente, digamos, que todos, el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la libertad, el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la educación, todos aquellos que constituyen esa fuente de derechos fundamentales que son los que hoy nos permiten a nosotros haber tenido avances fundamentales. Si nosotros hiciéramos una retrospectiva de Colombia hacia finales del siglo XVIII, XIX, a lo que tenemos hoy, sin que nosotros seamos un Estado perfecto y que tenemos mucho por mejorar, sí encontramos que desde la misma Carta Política se establece no solamente esos derechos fundamentales, sino los mecanismos para poder hacerlos efectivos, para poder protegerlos, por ejemplo, las acciones constitucionales, como la acción de tutela, como las acciones de grupo que son tan importantes para la preservación del medio ambiente, para la preservación de la moral pública. Bueno, todo aquello que tiene, además no solamente de nombrar cuáles son esos derechos fundamentales, sino también de establecer los mecanismos de protección. Claro que sí, doctor Jorge. Y además de esto, o conforme a esto, ¿qué consideración tiene acerca del preámbulo de la Constitución Política? ¿Por qué es importante y qué hace influyente en la Constitución? No, pues Santiago, nada más ni nada menos que el preámbulo es el que da sentido a todos los preceptos constitucionales. El preámbulo es el que da la orientación filosófica y señala al Estado cuáles son las metas hacia las cuales debe orientar su acción. El preámbulo es el que da el rumbo, el que fija el rumbo a las instituciones jurídicas. Mire, lejos de ser el preámbulo simplemente una oración, una especie de poema o una enunciación poética
o literaria es, y lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo es parte fundamental de la Constitución, porque de ahí se parte y de ahí parte prácticamente toda la orientación filosófica de la Carta Política. Bueno, doctor Jorge, ¿y cómo usted puede definir qué es el bloque constitucional y cómo afecta en la interpretación de la Constitución? Bueno, el bloque de constitucionalidad, ese es un concepto muy importante y qué bueno que lo podamos tener claro, porque el bloque de constitucionalidad es aquel cuerpo normativo integrado, es aquello que está determinado a garantizar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y el bloque de constitucionalidad es, digamos, es una figura que nos permite a nosotros integrar inclusive normas que están por fuera de la Constitución, en tratados internacionales y todo lo que tiene que ver al interior de la misma Constitución y que nos obliga como Estado a respetar estos principios fundamentales, principalmente relacionados con derechos humanos. Entonces, ¿cómo afecta la interpretación? Pues nada más ni nada menos que nosotros debemos tener una interpretación armónica de la Constitución con todos esos tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y no nos permiten a nosotros aislar la Constitución de esas decisiones que hemos acogido como parte integrante de nuestro bloque de constitucionalidad. Es decir, que hemos incorporado a nuestra normatividad constitucional como parte integral de ella y en el mismo rango de importancia. Ese es el bloque de constitucionalidad. Perfecto, doctor Jorge. Ahora continuando con esta línea de lo que venimos tocando, el tema del día de hoy, que es de la Constitución, nos gustaría también preguntarle de qué forma considera usted que se garantiza esa separación de poderes en la Constitución, es decir, que sea, digamos, lo que busque un equilibrio entre las personas, no busca beneficiar a unas y perjudicar a otras. ¿Cómo considera usted que se garantiza eso? Bueno, la separación de poderes en la Constitución es muy importante, porque para nadie es un secreto que todo poder tiende a desbordarse y tiende a abusarse de él. Entonces, por eso desde el artículo 113 de la Constitución establece como ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y además establece ese mismo artículo que existen otros órganos autónomos, independientes, como el Banco de la República, por ejemplo, y que todos van enfocados hacia el cumplimiento de las funciones del Estado. Entonces, esa separación de poderes, Mateo, es la que a nosotros nos permite que exista un equilibrio en el manejo del Estado. ¿Y por qué les explico esto? Porque si no existiera ese equilibrio de poderes, entonces el Ejecutivo, en cabeza del presidente y sus ministros, tendría un poder desmedido y pudiera llegar en un momento a convertirse en una tiranía y oprimir al pueblo. Si el Ejecutivo no tuviera ese control a cargo del Legislativo en cabeza del Congreso, pues correríamos un riesgo muy grande de entrar a convertirnos en parte de una dictadura o de una tiranía. O incluso si el Senado no tuviera ese control por parte de la rama judicial, si el mismo presidente no tuviera un contrapeso en su ejercicio de gobierno y lo encontrara tanto en la rama ejecutiva, en la rama legislativa como en la rama judicial, pues estaríamos ante un riesgo de caer en manos de tiranías. Y precisamente esa división de poderes es la que nos ha permitido a nosotros, en más de 200 años de vida republicana, controlar que unos poderes controlen a otros. Es lo que nosotros denominamos en derecho constitucional el sistema de pesos y contrapesos. Perfecto, doctor. Queríamos preguntarle también, usted nos mencionaba al inicio de la entrevista, de que la Constitución es como esa carta magna que guía el rumbo de un país. Queremos preguntarle si usted tiene conocimiento de alguna constitución de otro país, puede ser a nivel Latinoamérica, por ejemplo, y qué es lo que usted más destaca de la Constitución de Colombia, de pronto, a comparación de otras constituciones en otros países. De acuerdo, sí, Mateo, mira, en el estudio que hace uno, digamos, en esto del derecho constitucional, hay un ejercicio que se llama el derecho comparado. El derecho comparado tiene que ver también con ese ejercicio de conocer otros sistemas constitucionales y hemos tenido la oportunidad de analizar la Constitución mexicana
que tiene muchos rasgos parecidos a la nuestra, la Constitución argentina, principalmente constituciones a nivel latinoamericano, que han sido objeto de un análisis. Y bueno, cada una tiene o refleja esa sociedad a la que representa. Sabemos que a pesar de que somos países latinoamericanos o pueblos muy similares, pues también tenemos importantes diferencias en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestra forma de gobierno. Sin embargo, creo destacar en la Constitución Política de Colombia ese salto que dimos, ese avance que tuvimos hacia construir un Estado mucho más humano, a construir un Estado antropocéntrico. Creo que esa es una de las grandes diferencias en donde Colombia ha venido avanzando, y por ello cada día las demandas sociales son mayores. Por eso nosotros encontramos que cada día el pueblo, la gente demanda más del Estado, porque consagramos una constitución. Algún constitucionalista decía que teníamos una constitución para ángeles, y a pesar de que los recursos económicos y presupuestales de pronto muchas veces no nos alcanzan para cubrir todo eso que la Constitución nos dice que debemos cubrir, salud, educación, pues Colombia ha venido haciendo grandes esfuerzos para cumplir con esos postulados. Aún nos falta mucho, pero comparativamente hablando con otras constituciones, creo que la gran diferencia que tiene Colombia es que ha establecido unos mecanismos puntuales y efectivos, como la acción de tutela, que en otros países se llaman acción de amparo, acción de protección constitucional, pero esa acción de tutela particularmente y las acciones los mecanismos de participación ciudadana son un gran diferenciador de la Constitución Política frente a otras cartas de la región. También hay otras constituciones que inclusive van mucho más allá y son mucho más garantistas que las colombianas. Sin embargo, creo que estamos en un buen ejercicio y seguimos construyendo desde la ciencia del constitucionalismo una interpretación y una aplicación correcta de una carta política como la nuestra. Perfecto, doctor, muy valioso ese aporte. También ahora le queremos preguntar, usted nos mencionaba que la principal diferencia entonces de la Constitución del 86 al 91 es que se vino a garantizar el Estado social de derecho, ¿verdad? Queremos preguntarle, al día de hoy, ¿usted considera que eso se está respetando, que realmente en Colombia, tal como lo establece la Constitución, sí se garantiza el Estado social de derecho? Esa Mateo, es una muy buena pregunta. Eso depende de la visión que tenga uno de este país. Ahí ustedes como estudiantes tienen que ir formando un espíritu muy crítico acerca de la realidad de nuestro país. Nosotros estamos en dos países, Mateo y Andrés. Uno que nos quieren mostrar, otro en el que vivimos. Y ya depende de la visión de cada uno si ve el vaso medio lleno o ve el vaso medio vacío. En el caso mío, por convicción profesional, por convicción filosófica, creo que sin ser perfecta la Constitución, y sin ser perfecto nuestro Estado, si nosotros nos comparamos con lo que era Colombia hace 80, 100 años, hemos tenido grandes avances. Creo que nos falta mucho, sí. Por ejemplo, en efectivizar derechos como el derecho a la igualdad, pero la Corte Constitucional ha venido en lo que el Congreso no se ha ocupado a través de sentencias muy importantes, ha venido confiriendo muchos derechos. Se lo pongo de esta manera. Gran parte del siglo pasado, antepasado, la mujer ni siquiera tenía derecho al voto en Colombia. Realmente el voto de la mujer en Colombia es una creación relativamente reciente. La acción de tutela, por ejemplo, no existía. Los mecanismos de participación ciudadana no existían, o existían pero con grandes restricciones o vacíos. Entonces creo que si bien somos un país imperfecto, somos un país perfectible, es decir, que podemos seguir avanzando hacia la construcción de una ciencia constitucional mucho más aplicada y mucho más aplicable. Y creo que en eso ustedes que están en un proceso de formación tienen que formarse con un espíritu crítico, pero también con un espíritu proactivo, en donde aparte de simplemente criticar, podamos aportar a la construcción de una sociedad mejor. Y yo creo que la constitución política que tenemos nos brinda las herramientas para eso y podemos hacer efectivos esos principios y garantías y libertades que están ahí contenidas. Claro que sí, doctor Jorge. A partir de esto, de que la Constitución sea
respetada y protegida. ¿Considera usted que organismos creados a partir de la Constitución del 91, como la Defensoría del Pueblo, han tenido un impacto positivo? Sí, definitivamente sí, Andrés Santiago. Creo que la Constitución del 91, por ejemplo, con organismos como la Defensoría del Pueblo, brinda muchos espacios de ayuda al ciudadano, que permiten visibilizar situaciones de crisis humanitaria, que permiten tener por lo menos instituciones a las cuales los ciudadanos pueden acudir. Yo lo que sí creo es que hace falta mucho más conocimiento de parte del ciudadano de todas esas garantías y de todas esas instituciones que les pueden prestar ayuda, porque muchas veces la gente las escucha nombrar, pero no las conoce y no sabe hasta dónde les pueden aportar. Entonces creo que sí ha sido importante la creación, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, y creo que hace falta desarrollar mucho más el potencial que tienen estas instituciones para seguir cumpliendo con esos fines del Estado. Perfecto, doctor Jorge. Queremos también preguntarle, ¿usted considera, y teniendo en cuenta que de pronto muchas personas nos dicen, bueno, la Constitución del 91 es una constitución que ya se realizó hace más de aproximadamente 20 años, más de 20 años, en la cual se han hecho diferentes reformas, y mucha gente sugiere de pronto, bueno, ¿y por qué no hacer una nueva constitución, crear otra? ¿Usted qué considera de esto? ¿Es necesario? ¿Cree que es en el momento, con esta constitución que tenemos del 91, se adapta apropiadamente a las necesidades que encontramos en el contexto colombiano actual? Mira, Mateo, la Constitución del 91 tuvo una particularidad. La Constitución del 91 surgió de un movimiento estudiantil, de lo que son ustedes hoy en día. Un grupo de muchachos inquietos se dieron a la tarea de generar ese movimiento en donde efectivamente se hacía necesario una modificación. Y fue así como surgió la séptima papeleta, que fue una pregunta muy sencilla que le hicieron a los colombianos: si ustedes querían, colombianos, una nueva constitución o una modificación a la constitución. Y la respuesta fue abrumadoramente que sí. Esa Asamblea Nacional Constituyente estuvo compuesta por indígenas, estuvo compuesta por exguerrilleros, estuvo compuesta por miembros de todos los partidos tradicionales, de partidos emergentes, estuvo compuesta inclusive por deportistas, por gente muy representativa, y llegó a un punto en donde logró sentar en una misma mesa a prácticamente toda la representatividad del país. Yo creo que más que cambiar el error está en creer en que nosotros, cambiando las normas, simplemente va a cambiar todo. No. Lo que tenemos que nosotros es tratar de aplicar lo que ya existe y darle efectividad a lo que ya existe. Yo no soy partidario de estar cambiando constituciones. Mira, la Constitución de Estados Unidos tiene más de 200 años. Y la Constitución de Estados Unidos, que es el país más importante en cuanto a democracia a nivel del mundo, son muy pocas las enmiendas que ha tenido. Porque si nos debemos dedicar más a cumplir lo que tenemos que a cambiar lo que tenemos. No sacamos nada cambiando la Constitución si hacemos una Constitución muy bien hecha, muy bonita, y no cumplimos lo que en ella se establece. No hacemos. Bueno, doctor Jorge, pues agradecemos pues mucho por disponer de su tiempo para compartir de este espacio con nosotros. Asimismo, es un aporte valioso hacia la realización de nuestro segundo congreso. Esperamos verlo nuevamente acá en nuestro noticiero y pues tenga usted una feliz tarde, doctor Jorge. Claro que sí, Santiago, muchas gracias, y quiero desde acá, desde la ciudad de Neiva, donde tiene la sede de operaciones en mi oficina, mandarle un saludo muy especial a toda la comunidad granadina, desearles todos los éxitos y desearles que ustedes como juventud reflexionen en estos temas tan importantes como son el país que necesitamos y el país que queremos. Bueno, gracias, doctor Jorge. Esperamos verlo nuevamente y compartir con usted de nuevos ideales en la Constitución. Bueno, buena tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge.
Muy bien, Andrés, el día de hoy tuvimos un programa muy especial en donde le pudimos compartir a nuestros televidentes un poco más para que conozcan sobre la estructura del Estado y además la Constitución Política de Colombia. Así es, Mateo. Muchas gracias a todos, un saludo muy cordial y esperamos acá volverlos a ver en nuestro segundo Congreso Internacional de la Constitución Política de Colombia, su estructura y sus componentes.